geometría, que se preocupa de las relaciones entre los lados de los triángulos y sus respectivos ángulos. Como dice acá, el término trigonometría se deriva del griego trigonio o trigonio, que quiere decir triángulo, y metrón, que significa medida. Por eso se dice que es una rama de la matemática, la cual se encarga de estudiar la relación que existe entre las medidas de los lados que conforman un triángulo y sus ángulos. Nosotros, en un triángulo rectángulo, podemos distinguir esos elementos. Los que están marcados con A, B y C mayúsculas vienen siendo, ¿cierto?, los vértices del triángulo, y nos damos cuenta que aquí en el vértice C está la simbología que representa, que dice que ese ángulo es recto, que es un ángulo de 90 grados. Y con la letra A y B designamos los catetos, o sea, los lados del triángulo, y con la letra C designamos la hipotenusa. Por otra parte, en el vértice A distinguimos, ¿cierto?, el ángulo alfa, y en el vértice B distinguimos el ángulo beta. Por otra parte, nosotros sabemos por definición que los ángulos interiores de cualquier triángulo forman 180 grados. Como nosotros ya tenemos un ángulo que mide 90, que es el que se forma en el vértice C, entonces podemos deducir que entre el ángulo alfa y el ángulo beta, si los sumáramos, nos tendría que dar los otros 90 grados que faltan para, perdón, completar los 180 grados de los ángulos interiores del triángulo. Como esos dos ángulos obligatoriamente van a ser menores a 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo, se dice que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos agudos, porque miden menos de 90 grados. Y por otra parte, como dije recién, como la suma del ángulo alfa más el ángulo beta resulta igual a 90, se dice que son ángulos complementarios. Entonces, en resumen, en un triángulo rectángulo distinguimos el ángulo recto que hay acá, distinguimos dos ángulos agudos, distinguimos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa que está marcada con C. Como estamos hablando de que la trigonometría es el estudio de la relación entre los lados de los triángulos y sus ángulos, podemos definir en un triángulo ciertas funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? También conocidas como razones trigonométricas. La primera es la función seno, que tiene un valor, como el ángulo alfa y el ángulo beta tienen valores distintos, por lo tanto la función seno para el ángulo alfa no va a ser igual que para el ángulo beta. ¿Cómo se define el seno? Dice, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo agudo y la hipotenusa. Es decir, en el caso del ángulo alfa, el cateto opuesto es el cateto A, como se ve acá, y que está anotado acá, y la hipotenusa es la C. Por lo tanto, en el seno del ángulo alfa quedaría como A partido por C. En el caso del ángulo beta, ¿cierto?, el cateto que se opone al ángulo
es el cateto B, que queda dividido por el ángulo C. Cuando hablamos de cateto opuesto, chicos, es el que está directamente al frente del ángulo, y el cateto adyacente es el que está de cierta forma formando la línea de tierra, ¿cierto? O la línea que toca el suelo, en este caso, según lo miremos, del respectivo ángulo. Por otra parte, tenemos la segunda razón trigonométrica, que es la función coseno, y que dice que es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo y la hipotenusa. Entonces, en el caso del ángulo alfa, cateto adyacente sería el B, la hipotenusa C, el coseno de alfa sería B partido por C. Y en el caso del coseno del ángulo beta, el adyacente es el cateto A dividido por la hipotenusa, que es el C. La tercera función o razón trigonométrica que tenemos es la función tangente, que en este caso queda definida como la razón entre el cateto opuesto al ángulo agudo y el cateto adyacente. O sea, acá ya en esta relación queda fuera la hipotenusa. Para el ángulo alfa, el opuesto es A, el adyacente es B. Queda la tangente de alfa A partido por B. Para el ángulo beta, el opuesto es B, el adyacente A, por lo tanto la tangente sería B partido por A. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profesor. Sí, profesor. Ya está. Chicos, ¿alguien puede verificar si la clase se está grabando? Sí se está grabando. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, es que si me salgo de la pantalla voy a tener que de nuevo conectar la diapo. Ya, vamos entonces a la segunda. Esto me imagino que ustedes ya lo habían visto de todas maneras en topografía, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ya. Por otra parte, tenemos las funciones. Profesor, consulta, ¿está grabando usted Sí, o está grabando un compañero? no estoy grabando yo. Si quería contratar que la había echado a grabar yo, hijo. Sí. A ver, déjeme verificar de todas maneras. Que dice No, Cristina profe, Andrea ya Riz puse grabar. está grabando. Ah, entonces ya. Lo que pasa, Cristina, que va a tener entonces ustedes que compartir el link de la grabación. Sí, sí, no hay problema. Ya, pero me lo tiene que mandar a mí también, porque así yo subo así para poder subirlo al ambiente de aprendizaje, perdón. Pero lo queda directamente guardado, ¿cierto? ¿Cómo? Lo queda directamente guardado. Pero tiene que mandarme igual el link a mí, porque si le mandan el link se lo van a mandar a usted, como usted inició la grabación. Ah, Así ya, que ya. cuando le llegue el link me lo manda a mí, por favor. Por eso habían Bueno, clases pero que no se grababan, profe. No, hijo, si lo que pasa que, a ver, ¿usted se refiere a semestres anteriores? Correcto, que habían clases que se grababan en clase, pero no se guardaban ni se subían. No, lo que pasa que en algunos momentos, chicos, el Teams dio problemas. Por ejemplo, las clases o no se grababan o no generaba el link. Por eso tenemos que tener harto cuidado. Yo lo que les recomiendo, chicos, que se vayan poniendo de acuerdo y bajen las clases. De todas maneras, igual les voy a indicar cuando estemos cerrando la clase, cómo desde el mismo Teams pueden bajar ustedes el link de la clase y bajarlo al tiro, para que tengan después por último un respaldo para que se puedan compartir las clases de ustedes, porque de repente ustedes ya saben que el Teams de repente se pone medio temperamental, por decirlo de una forma elegante. Ya. ¿Siguen viendo la diapo, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver,
Cuando hablamos de inversas de razones trigonométricas, estamos hablando que en el fondo son las funciones trigonométricas, pero de cierta forma, por decirla, son las razones trigonométricas que ya vimos, pero por decirlo de una forma dada vuelta. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que en el caso de la tangente era el opuesto partido por el adyacente, pero ahora, cuando hablamos de la cotangente, nos dice que es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo y el cateto opuesto. Es decir, la cotangente para A quedaría el adyacente, que ahora es B, que en este caso es B, partido por el opuesto que es A. Y la cotangente para A beta es, perdón, el adyacente que es A partido por el opuesto que es B. La quinta función trigonométrica es la función secante, que es ahora la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. En este caso podríamos decir que la función secante es la inversa de la función coseno. Por lo tanto, la secante para alfa va a quedar la hipotenusa que es C dividido por el adyacente que es B. Y en el caso de la secante para beta va a quedar la hipotenusa que es C partido por el adyacente de beta que es A. Y la última razón trigonométrica es la función cosecante, que vendría siendo la inversa del seno, es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. Es decir, para el ángulo alfa, la cosecante sería la hipotenusa que es C partido por el opuesto que es A. Y la cosecante para el ángulo beta sería la hipotenusa que es C por el opuesto que es B. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. Ya. A Profe, ver, yo la duda que siempre he tenido es cómo se aplica esto, cómo uno me complicaba mucho en las pruebas de por qué cuando uno tiene que buscar una cosecante, una tangente. ya. Lo vamos a ver un ejemplo práctico en un ratito más. Y ahí es cortito, pero vamos a verlo en un ratito más. Ahí sí, sí lo entiendo a qué es lo que va. Ya. A ver, existen, chicos, un montón de mnemotecnias, y con mnemotecnia me refiero a técnicas, palabras, gráficos que nos ayudan a memorizar ciertas cosas. Lo que a mí me enseñaron en la universidad para aprenderme las funciones trigonométricas fue la siguiente: coseno, seno, tangente, cotangente, que hay otra gente que la nota de otra forma, secante y cosecante. Vamos a poner que es de un ángulo alfa. Ponemos el signo igual y empezamos de la siguiente manera: opuesto adyacente, opuesto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Y ahora tiramos la respectiva raya de la división y nos vamos al revés: opuesto adyacente, opuesto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. De ahí tendríamos una mnemotecnia o una forma de memorizarse esas funciones trigonométricas. ¿Ya?
¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Ya. Vamos a calcular, vamos a hacer esta actividad que es relativamente fácil. Dice, determine el valor de las razones trigonométricas de los ángulos agudos en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Analícenlo un poquito, un minuto, y lo empezamos a resolver. Ya, chicos. A ver, el primer problema con que nos encontramos es que para sacar las relaciones necesitamos tener el valor de los tres lados del triángulo. Y en este caso tenemos solamente dos. ¿Qué podemos hacer? Profe, con el teorema sale la hipotenusa 13. Ya. Vamos a aplicar, como dice su compañero, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto A, 5 al cuadrado, más el cateto B, 12 al cuadrado, igual a C al cuadrado. 5 por 5 son 25, 12 por 12 son 144, va a ser igual a C al cuadrado. 25 más 144 son 169. C al cuadrado entonces va a ser 169. Y como tengo el valor al cuadrado y yo quiero conseguir el valor de C, voy a aplicar raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169 son 13 y la raíz cuadrada de C cuadrado es C. Por lo tanto, como dijo su compañero, la hipotenusa vale 13. Y ahí estamos en condiciones de empezar a trabajar. Sabemos que para el ángulo A, el seno es el opuesto, que es 12, partido por la hipotenusa, es 13. Ya vamos a construir primero y después vamos a hacer los cálculos respectivos. Sabemos que el coseno para el alfa es el adyacente, que es 5, partido por la hipotenusa, que es 13. Sabemos que la tangente para el ángulo A es el opuesto, partido por el adyacente, o sea, sería 12 partido por 5. Sabemos que la cotangente es el adyacente partido por el opuesto, o dicho de otra forma, la función tangente, pero al revés. El adyacente 5 partido por 12. La secante es el adyacente partido por la hipotenusa, o sea, o la hipotenusa partido por el adyacente. ¿Cómo es la secante, chicos? Hipotenusa partido por adyacente.
¿cierto? 13 partido por 12. Además que se verifica que habíamos dicho que la secante es la inversa de la función la hipotenusa partido por el adyacente, 13 partido por 5, ¿cierto? Que era la inversa de la función coseno. Y en el caso de la cosecante, era la hipotenusa, que es 13, partida por el opuesto, que es 12. ¿Estamos de acuerdo con esas construcciones, chicos? Sí, profe. Ya. Vamos a calcular. Voy a borrar acá, por razones de espacio. Eso lo voy a borrar. Total, ya está en la grabación. Ya está. 12 partido por 13 y lo voy a ir dejando con 2 decimales, sin aproximar. Esto me dio 0,92. Este me dio 0,38. Esto me dio 2,4. Esto me dio 0,41. Esto me dio 2,6. Y el último me dio 1,08. ¿Les dio lo mismo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Avancen ustedes profesor. entonces con la construcción. Vamos construyendo las relaciones para el ángulo beta. Ya. El seno para el ángulo beta va a ser el opuesto, que es 5, partido por la hipotenusa, que es 13. El coseno para el ángulo beta va a ser el adyacente, que es 12, partido por la hipotenusa, que es 13. La tangente para el ángulo beta va a ser el opuesto, que es 5, partido por el adyacente, que es 12. La cotangente va a ser el adyacente, que es 12, partido por el opuesto, que es 5. La secante va a ser la hipotenusa, que es 13, partido por el adyacente, que es 12. Y la cosecante va a ser la hipotenusa, que es 13, partido por el opuesto, que es 5. ¿Les quedaron construidas igual, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, vamos a calcular. Yo creo que ya se están dando cuenta de algunas cosas, ¿cierto? Sí, profe.
¿Les dieron los mismos valores? Sí, profe. Ya. ¿De qué se dieron cuenta? Acuérdense, alfa y beta son ángulos complementarios. Y en este caso, por ejemplo, el seno de alfa es exactamente igual al seno de su al coseno, perdón, de su complemento. El seno de beta es exactamente igual al coseno de alfa, que es su complemento. La tangente de alfa es exactamente igual a la cotangente de beta, que es su complemento. La tangente de beta es exactamente igual a la cotangente de alfa, que es su complemento. La secante de alfa es exactamente igual a la cosecante de beta, que es su complemento. La secante de beta es exactamente igual a la cosecante de alfa, que es su complemento. Entonces, entre los ángulos complementarios, la función de uno de los ángulos es exacta, la función trigonométrica de uno de los ángulos es exactamente igual a la función trigonométrica inversa de su complemento. Eso es como para que lo tengan como dato nomás, chicos. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profesor, pero pero la tangente de No, beta profe. es 0.41 La tangente de de beta. 5 dividido en 12, 0,41. Sí, tienen razón. Yo me pifié. Entonces acá la cotangente de alfa, 0,41. Sí, me salté un número yo, chicos. Ahí sí. Ya, verificamos que esto está bien. Sacaron el cateto haciendo uso del teorema de Pitágoras y dio justamente que el cateto que faltaba era 13. El otro, el seno de alfa, 12 treceavos, el coseno 5 treceavos, la tangente 12 quintos, la cotangente 5 doceavos, 13 quintos, 13 doceavos, y en el otro ángulo 5 treceavos, 12 treceavos, 5 doceavos, 12 quintos, 13 doceavos y 13 quintos. Estamos ok hasta el momento. Ya, vamos con lo siguiente. Ya, nos dicen eso. A partir de las razones, a partir del valor de las razones trigonométricas dadas, obtener el valor de las funciones trigonométricas restantes. Les dicen que el seno de alfa es 0,6 y por otra parte les describen que el mismo seno de alfa es 6 partido por 10. Vean qué pueden hacer, chicos, y lo resolvemos en un par de minutos.
Ya. Sabemos que la función seno también es equivalente al opuesto partido por la hipotenusa. Al darnos esa relación, nos están diciendo que el opuesto alfa vale 6 y que la hipotenusa vale 10. Nos falta sacar el otro cateto, pero ya sabemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. A al cuadrado es 6 al cuadrado más b al cuadrado igual a 10 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 más b cuadrado igual a 100. Y de acá podemos decir que b cuadrado es igual a 100 menos 36 y eso es igual a 64. Y como es el cuadrado de algo, aplico la función raíz. La raíz cuadrada de b cuadrado es b, la raíz de 64 es 8. Entonces, nuestro cateto b vale 8. Y ahí ya estamos en condiciones de construir nuestras funciones trigonométricas. Es el cateto adyacente, 8. Sí, el cateto adyacente del ángulo alfa, 8, justamente. Sabemos desde antes que el seno de A es 6 partido por 10. El coseno adyacente partido por hipotenusa para alfa, 8 partido por 10. La tangente opuesto partido por adyacente, 6 octavos. La cotangente, el adyacente partido por el opuesto, 8 sextos. La secante de alfa, la hipotenusa, partido por el adyacente, que sería 8. Y la cosecante, la hipotenusa, partido por el opuesto, que es 6. ¿Estamos de acuerdo con esa construcción, jóvenes? Sí, profe. Ya. Esta sabemos que es 0,6. Esta va a ser 0,8. Esta, si no me equivoco, 3/4, 0,75. $1,33. 10 dividido 8, 1,25. $1,66. ¿Les dieron los mismos valores, chiquillos? Por favor, me los confirman. Sí, profe. Ya. Voy a aprovecharme de lo que dijimos recién. El seno de beta es igual al coseno de su complemento. O dicho de otra forma, el seno de beta es el opuesto, que es 8, partido por la hipotenusa, que es 10. El coseno de beta es igual al seno de alfa. O dicho de otra forma, el adyacente de beta, 6
partido por la hipotenusa, que es 10. La tangente de beta sería igual a la cotangente de alfa, 8 partido por 6, o lo que es lo mismo, el opuesto, que es 8, dividido por el adyacente, que es 6. La cotangente de beta es igual a la tangente de alfa, 6 partido por 8, o dicho de otra forma, el adyacente partido por el opuesto. La secante de beta es igual a la cosecante de alfa, 10 partido por 6, o dicho de otra forma, la hipotenusa partido por el adyacente. Y la cosecante de beta es igual a la secante de alfa, 10 partido por 8, o lo que es lo mismo, la hipotenusa partido por el opuesto. 0,8, 0,6, 0,75, 1,33, 1,25 acá y 1,66 acá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profe. Ninguna, profe. No, profe. ¿Cómo? Ya. Ya, chicos. Vamos a seguir avanzando. Ahí, como dice, seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo agudo y la hipotenusa, por lo tanto ese vale 6, ese vale 10. Con Pitágoras, ¿cierto? Un poco más reducido, sacamos que era la raíz de 64, 8, por lo tanto ese valía 8, y después 6 décimos, 8 décimos, 6 octavos, 8 sextos, 10 octavos, 10 sextos, 8 décimos, 6 décimos, 8 sextos, 6 octavos, 10 sextos y 10 octavos. Ya. Ahora no tengo dibujito, pero van ustedes con mucha imaginación. Tenemos ese triángulo rectángulo, que ahí mide 3, aquí mide 4 y ahí vale 5. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo alfa y saber cuánto vale el ángulo beta, usando funciones trigonométricas. Piénsenlo un poco, chicos. Piénsenlo un poquito y lo resolvemos. Ya. Vamos a primero sacar el ángulo alfa. Trabajando con alfa. Ya. Nosotros sabemos que el seno de alfa, por definición, es opuesto partido por la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, En profe. realidad profe. sabemos que el seno de cualquier ángulo es opuesto partido por la hipotenusa, y en este caso el seno de alfa va a ser opuesto partido por la hipotenusa. El opuesto a alfa vale 3. La hipotenusa vale 5. Entonces, el seno de alfa, si yo lo reduzco a decimal, vale 3/5, eso es 0,6. La pregunta es, ¿cómo conozco el valor de alfa? Ustedes saben que en la calculadora, ¿cierto?, está la tecla seno, coseno y tangente. Y arriba de cada una de las teclas respectivamente está seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Para activarla usan la tecla Shift, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el inverso de la función seno. Entonces vamos a hacer Shift seno y ahí vamos a escribir el 0,6. Y me dice que el ángulo alfa es 38,86. Perdón, 36,86. 36,86, profe. Sí, sí, andamos ya con la vista media mala hasta orejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe. Pero como yo soy medio porfiado, quiero ahora, usando la función coseno de alfa, verificar que saque bien el ángulo alfa. El coseno de alfa va a ser el opuesto, perdón, el adyacente Adyacente por partido por hipotenusa, ¿cierto? El adyacente vale 4, la hipotenusa vale 5. Por lo tanto, el coseno de alfa vale 0,8. Entonces ahora ocupo la función coseno a la menos 1 de la calculadora, pero de 0,8. Y me vuelve a dar y verifiqué que era 36,86. Ojo que los valores el valor de 36,86 está bien recortado. Ya. Ahora vamos a trabajar con beta. Y en este caso me voy a poner más porfiado y voy a trabajar con la función tangente. Yo sé que la tangente de beta es el opuesto partido por el adyacente. El opuesto de beta es 4. El adyacente a beta es 3. Por lo tanto, la tangente de beta es 1,33. Beta, entonces vamos a aplicar la función inversa de tangente, o sea, shift tangente de 1,33 y beta me da 53,06. ¿Les dio lo mismo, chicos? Sí, profe.
Sí, Sí, profe. profesor. No voy a ocupar ni secante, ni cotangente, ni cosecante, porque la calculadora que tengo aquí a la mano no tiene las funciones esas, ¿ya? Pero me voy a poner porfiado y voy a verificar el ángulo beta, pero ahora con el seno de beta. Sabemos que el seno es el opuesto partido por la hipotenusa. El opuesto a beta, 4. La hipotenusa, 5. Seno de beta, 0,8. Aplicamos la función seno a la menos 1 de 0,8. 53, 13. 13. ¿Y por qué yo recién anoté? A ver, déjenme verificar. 4 dividido por 3, 1,33. Tangente a la menos 1 del anterior, 53,13. No sé por qué anoté 53. Estoy comiéndome los decimales, chicos. 53,13. Entonces ahora la función inversa del seno de 0,8 y verificamos efectivamente que beta, Profe, pero la tangente de 1,33 me da 53,06. Está bien, profe, sí, me da Está bien. 53,06. sí, es que La lo que pasa, tangente chicos, de que 1,33. sí, yo la saqué para que me diera 53,13, metí el resultado completo. Sí, la vamos a dejar. Y en el otro, seno de, perdón, arcoseno de 4. Profesor, lo que pasa es que es 1,33 periódico, po. Sí, sí, y ahí sí. Lo que pasa es que su compañero no recortó los decimales, ahí estaba la cosa. Yo lo había recortado. En todo caso, con recorte de decimales nos da el mismo valor del ángulo, y en estricto rigor el ángulo sin recorte de decimales nos da lo mismo. O sea, con cualquiera de las funciones trigonométricas, chicos, podemos sacar los valores de los ángulos, perdón. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna, profe, mi parte. Ya. Alguien me había preguntado recién que tenía las dudas de cómo se operaba con las funciones trigonométricas. No sé si esto le resolvió la duda o era otro tipo de duda el que tenía. Ya, déjenme buscar un ejercicio más, chicos. Vuelvo al tiro. Ya, chicos. Siguiente. Tenemos la siguiente situación. Vamos a suponer que acá hay una torre, ¿ya? Yo no soy muy bueno para el dibujo, chicos, así que van a tener que perdonarme.
Media picante la torre, pero torre al fin y al cabo. De donde está el instrumento de medición, hay un ángulo de 40 grados. Aquí está el ángulo recto. Y acá, y desde el instrumento de medición a la base de la torre, hay 45 metros. ¿Cómo podríamos sacar la altura de la torre? Piénsenlo un poco. En este caso alfa sería 40, ¿o no, profesor? Sí, podríamos considerar que el ángulo alfa es 40, ¿sí? Profe, beta vale 50. Ya podríamos decir, sí, deducir que beta vale 50, perfecto. Y ahí con la fórmula sale que la altura es 37.7 con Pitágoras. Ya está. Pero usando funciones trigonométricas, ya. Fíjense, su compañero dijo que el alfa era igual a 40. Yo la altura de la torre la voy a llamar H. De que sea la H. ¿Qué representa la altura, el opuesto o el adyacente a alfa o al ángulo de 40, dicho de otra forma? El Esto, opuesto. profe. El opuesto. ¿Cierto? El opuesto es igual a H. Y los 45 representan el adyacente del alfa, ¿cierto? Entonces el adyacente es 45. ¿Cuál de las funciones trigonométricas, chicos, me relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente. Ya. Entonces, yo sé que la tangente es igual a opuesto, la tangente de alfa es igual a opuesto partido por adyacente. Entonces, tangente de alfa, que alfa vale 40, va a ser igual al opuesto, que en este caso el opuesto no lo conocemos y es h, partido por el adyacente, que es 45. Como yo quiero conocer o despejar h, ese 45 que está ahí dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar 45 por tangente de 40 va a ser igual a h. Y ahora, haciendo uso de la calculadora, ¿cierto? Puedo resolver eso. 45 por tangente de 40 y da lo que su compañero había predicho anteriormente, que la altura de la torre es 37,75 igual a la altura.
¿Dudas, chicos? No, profe. No, profe. Perfecto. Déjenme ver una cosa nomás. Chicos, una consulta. ¿En algún momento el audio se cortó o se escuchó muy mal? Principio, profe. No, al Se principio, escuchaba profe. cortado. Ya. Ya, lo que pasa es que probé con traspasando el internet del teléfono, entonces ya de repente ya son las redes nomás, pero me da la impresión que anduvo un poco mejor hoy día la internet del teléfono, extrañamente, que la internet de la banda ancha. Ya, chicos, suficiente por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Descansen. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profe. Buenas noches. Que le vaya bien. Gracias, profe. Buenas Chao. noches. Cuídense. Bien. Chao, Buenas chao. noches, profesor. Chao. Buenas noches, profe. Chao, hija. Buenas noches.